Un hombre enfermo y demacrado se hallaba en su cama en el hospital. Le habían trasplantado la médula ósea porque tenía leucemia. Una enfermera llamada Han se le acercó, lo saludó y le preguntó si quería sopa, y él dijo que no, que solo quería dormir. Al rato Han le llevó la medicina y él se la tomó con disgusto y volvió a hundirse en la almohada. La enfermera fue entonces a la cocina del hospital, preparó para ella una taza de té, buscó una bandeja y colocó la tetera y 2 tazas y se dirigió al cuarto del enfermo preguntándole: ¿Lo molesto si tomo el té aquí? Quisiera ver las noticias acá mientras tomo el té. Claro que no me molesta, fue la respuesta del paciente. Ella encendió luego el televisor mientras le decía: ¿Traes una taza extra por si quiere té? Él entonces respondió: Sí, me sirve media taza por favor. Al día siguiente la enfermera volvió con la bandeja y 2 tazas y así lo hizo por toda una semana. Días después el hombre fue dado de alta. Se había restablecido lo suficiente para irse a terminar su convalecencia en su casa. 4 meses más tarde, Han estaba en un centro comercial cuando oyó una voz potente a sus espaldas. «Han, qué gusto de verla». Se volvió y vio que era el enfermo con el que había compartido té. Él la abrazó y presentándole a la esposa dijo: «Esta es Han, la mujer que me salvó la vida con una taza de té». ¿Sabe? Al leer las enseñanzas de Jesús me sorprende la importancia que le daba nuestro amado Salvador, no tanto a las grandes acciones o demostraciones de los hombres, sino a sus pequeños gestos de fe, amor y generosidad. Veamos 3 ejemplos. Primero, la pequeña ofrenda de la viuda. Lucas 21, verso 1 al 4. Jesús estaba en el templo y vio cómo algunos ricos ponían dinero en las cajas de las ofrendas. También vio a una viuda que echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. De acuerdo a las palabras del Señor Jesús, lo que usted da es medido por Dios no por su tamaño, marca o costo, sino por el sacrificio que supuso para usted. Dar de lo que nos sobra, no nos sirve o no nos gusta es fácil. La verdadera grandeza está en dar cuando duele y exige privaciones. Segundo ejemplo, la pequeña merienda del niño. Juan capítulo 6, versos 5 al 11 narra: cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él, le preguntó a Felipe: ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó esto para ver qué decía su discípulo. Y Felipe respondió: ni trabajando 200 días ganaría uno suficiente dinero para dar un poco de pan a tanta gente. Andrés, que era hermano de Simón Pedro y que también era discípulo, le dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero eso no alcanzará para repartirlo entre todos. Jesús les dijo a sus discípulos que sentaran a la gente. Había allí unos 5,000 hombres y todos se sentaron sobre la hierba. Jesús entonces tomó los panes en sus manos y oró para dar gracias a Dios. Después los repartió entre toda la gente e hizo lo mismo con los pescados. Todos comieron cuanto quisieron. Es asombroso cómo se contrasta en esta historia la fe y la actitud de Felipe, uno de los 12 apóstoles por un lado, quien cuando Jesús preguntó qué podían hacer para alimentar a aquella multitud, su respuesta tajante y terminante fue: no se puede hacer nada, son muchos. Y por otro, el acto de aquel muchacho quien, viendo la necesidad, sacó su merienda compuesta únicamente de 5 panes y 2 pescados, los cuales trajo a Andrés, quien a su vez lo llevó a Jesús. Al parecer, este jovencito sabía algo que ni siquiera los mismos discípulos habían comprendido todavía. Lo poco se hace mucho en las manos de Dios. Tercer ejemplo, la pequeña ayuda a los necesitados. Mateo 10:42. Y el que le dé aunque sea un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más humildes, por ser mi seguidor, también será recompensado. Mire, nada más insignificante y ordinario que dar a alguien un vaso de agua. Pues bien, Jesús dijo que este simple acto, si es hecho con amor, no solo es visto y valorado por Dios, sino que además será igual de recompensado por Él como las más elogiadas acciones. ¿No le asombra esto a usted? Un Dios que nos aplaude cuando damos a otro un simple vaso de agua fría. ¿Y sabe por qué lo hace? Primero, para enseñarnos que las pequeñas cosas vienen a ser grandes cuando se hacen para agradarlo a Él y servir al prójimo. Segundo, para recordarnos que los grandes milagros suelen usar como materia prima cosas simples. Y tercero, para alentarnos en lugar de menospreciar lo poco que tenemos, extenderlo hoy al que está cerca de nosotros.
Quién sabe si esa pequeña ofrenda suya, ese pequeño desayuno o el simple vaso de agua que dé, sea el sagrado instrumento que Dios usará para cambiarle totalmente la vida a otra persona. Créame, ahora mismo hay alguien que está esperando y necesitando no de su más impresionante don, sino de su pequeña taza de té. ¿Pondrá ahora mismo la cafetera? Este es su hermano y amigo, Pastor Arnaldo Álvarez García.